Se van a resbalar. Es que pese. Bueno, ya en su tiempo. Bien, hoy vamos a concluir con el tema de las traducciones. Y ya tenemos el conocimiento de todo el proceso anterior, ¿verdad? Cómo llegó la Biblia y ahora cómo fue que tradujeron las Biblias. Ya vimos la primera parte de esta porción, ¿verdad? Cómo iniciaron todas las traducciones, los métodos que hay para traducir la Biblia, ¿verdad? Por eso son diferentes su interpretación, si es el método libre, el método dinámico, ¿verdad? El método literal o un método combinado. Eso hace que se interprete la palabra de manera diferente. Las fuentes, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, empezando con lo que el lenguaje de cada pueblo es. La lengua es la expresión vocal o escrita con signos y símbolos de la mentalidad de una cultura. Por eso entenderemos que es imposible que se puedan traducir al 100% sus ideas. Amén, porque una palabra significa una idea en un idioma, significa otra idea en otro idioma. Entonces, muchas de las lenguas que existían cuando se escribió la Biblia han desaparecido. Amén. Llamándoles ahora lenguas muertas, como es el arameo, como es el hebreo, como es el griego inclusive. Amén. Inclusive el hebreo, ¿verdad? Vimos que el hebreo también había desaparecido. Todo lo que hoy hablamos son lenguas modernas, lenguas actualizadas, ¿verdad? Sin embargo, los estudiosos han llegado a descifrar esas lenguas muertas y las llegan a hablar con mucha fluidez, ¿verdad? Uno ve un trocito, por ejemplo, de una fracción de lo que escribían los mesopotámicos y uno ve puras cuñitas ahí, ¿no? Pero sin embargo, un estudioso lo lee como si fuera un alfabeto suyo, ¿verdad? Bendito Dios. Eso nos ha permitido cotejar, encontrar que la Biblia es confiable. Ahora bien, vamos a ver con esa introducción, vamos a ver las traducciones más importantes. Amén. Vamos a encontrar estas fueron construyendo ya para llegar a la interpretación moderna. Amén. Ya todo lo antiguo fue traducido. Ahora vamos a ver una de ellas que se llama la Septuaginta. Amén. Vamos a poner un video donde habla claro sobre esta Biblia de la que se habla poco. Amén. Pocos han escuchado de la Septuaginta. Sin embargo, pasamos el video, mijo, para abreviar tiempos. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la versión más usada por la Iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video hablaremos sobre la versión Septuaginta. Para empezar, tal vez te estés preguntando, ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto,
Más bien se refiere a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Hoy el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego. Pero ¿cuál es la historia de esta importante traducción? Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué debemos pensar de la carta de Aristeas? ¿Es un hecho o es ficción? En respuesta debemos decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conserva al menos un sustrato de verdad sobre cómo empezó la Septuaginta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta? Aristeas describe el origen de la Septuaginta con la traducción del Pentateuco. Esto se hizo en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria una traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Demetrio de igual manera puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más probable es que la Septuaginta se produjo en Egipto en ese periodo. La Torá o Pentateuco se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el siglo II a.C. La pregunta obligada es, ¿por qué era necesaria una traducción al griego del Antiguo Testamento? La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado ya en el periodo exílico o postexílico y el arameo se convirtió en la lengua franca o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Alejandro Magno y el imperio griego, los judíos de la diáspora fueron helenizados y para algunos judíos, especialmente para los que vivían en el Egipto tolemaico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hizo necesario que las escrituras se tradujeran al griego. Ahora, ¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Las palabras con las que todos estamos familiarizados como gloria, Señor y Evangelio derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo palabras como apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta.
Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo, es decir, en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7, cuando escriben: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja luz muy necesaria sobre palabras importantes y conceptos teológicos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político en el que vivieron Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue en la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. ¿Y tú conocías la historia de la Septuaginta? Amén, amén. ¿Por qué? Bien, aclaro algunas palabras. La Septuaginta actual no proviene de un solo documento, sino de varios manuscritos, y juntados todos hacen la versión que actualmente se tiene. Pero acontece lo mismo con la Biblia, ¿verdad? Se recuerdan que de varios manuscritos, de varios códices, se fue formando hasta llegar a obtener el documento que se consideraba más fiable, ¿verdad? La Septuaginta es verdaderamente para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo. Es verdaderamente útil. Primero porque tiene un lenguaje más accesible a nosotros, pero como es del Antiguo Testamento, por eso no es muy conocido. Amén. Ya que pues a nosotros nos interesa más conocer lo del Nuevo Testamento, aunque no debemos de dejar de conocer el Antiguo, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad están en el Nuevo Testamento. La Septuaginta no alcanza al Nuevo Testamento, queda en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, esa Biblia sirvió muchísimo. Esa fue traducida en el año 280, 250 antes de Cristo. O sea que 250 años, mucha gente pudo leer el Antiguo Testamento en su idioma, en el idioma griego, de tal manera que cuando el Señor citaba palabras de la Septuaginta, inmediatamente había referencia, no había ignorancia, sobre todo porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos muchos pasajes de Isaías, ¿verdad? Isaías ha sido un libro muy clave en este asunto de las traducciones bíblicas, ¿verdad? Y nos permite, permitió la Septuaginta a los que elaboraron todas las nuevas Biblias un material verdaderamente excepcional.
Vuelvo a repetirles, si usted tiene en su Biblia el Antiguo y el Nuevo, generalmente así vienen, y usted toma Mateo, que tiene más de 40 citas del Antiguo Testamento, y luego usted lee y ya le ponen los que tienen referencia, ¿verdad? Y se va usted al Antiguo y, ay, caray, pero no coinciden. Son variantes que uno inmediatamente identifica, pero es porque en el Nuevo Testamento se escribió el texto hebreo traducido al griego. Esa es la razón por la que no coinciden, amén. Pero dicen lo mismo, ¿verdad? No tienen las mismas palabras, pero dicen lo mismo. Por ejemplo, en el caso que les decía, y la Virgen concebirá a un niño. Usted va al Antiguo Testamento y dice la doncella, ¿verdad? Ya no dice la Virgen, pero bueno, una doncella y una virgen son lo mismo, ¿no? Amén, pero con diferentes palabras. Eso es lo que acontece, se los explico, porque muchos de ahí se han tomado para decir que el Nuevo Testamento no coincide con el Antiguo, ¿verdad? La fuente es de que el Nuevo generalmente fue tomado de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque era el único que estaba escrito, ya que el Nuevo Testamento prácticamente quedó completo a finales del año 100, cuando fallece el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces la Septuaginta fue muy útil, ahora ya superada con el estudio de los académicos, pero en el tiempo de los primeros años, de los primeros 300 años del cristianismo, fue muy útil la Septuaginta. Amén. Bien, ahora vamos a ver de la Vulgata latina. Para muchos, esta es la traducción bíblica más importante de la historia después de la Septuaginta. Fue el primer libro importante en ser impreso. Alrededor del año 1450, el impresor Johann Gutenberg perfeccionó el uso de los tipos móviles. En 1456 fue publicada la Biblia Gutenberg basada en esta versión. En este video hablaremos sobre la versión Vulgata latina. En el año 180 después de Cristo se inició una persecución contra la iglesia en Numidia, al norte de África. Allí, en un pequeño pueblo, los cristianos eran arrestados, sometidos a juicio y luego decapitados en la cercana Cartago. A uno de los cristianos se le preguntó qué tenía en un cofre que cargaba. Él contestó: libros y cartas de Pablo, un hombre justo. Los libros a los cuales se refería eran traducciones en latín, porque no es probable que la gente allí supiera griego. Así que para este tiempo las epístolas de Pablo existían en latín, y si las cartas de Pablo estaban en latín, seguramente los evangelios habían sido traducidos también a este idioma. Pero ¿cómo pasamos del idioma griego al idioma latín? Cuando en los años 50 después de Cristo Pablo escribió su carta a los romanos, él escribió en griego. Otros escritores igualmente usaban el griego hasta tan tarde como mediados del siglo II y más allá. Con el tiempo, sin embargo, Roma necesitaría su Biblia en latín también. Esto puede haber sucedido aproximadamente al mismo tiempo que las versiones latinas aparecieron en África. El tiempo fue tan temprano como el 160 después de Cristo o antes. De manera similar, las traducciones latinas llegaron a usarse en otras zonas del imperio. Al principio fueron hechas informalmente por misioneros o por cristianos locales para ayudar a las congregaciones en su adoración. Pero también es importante comprender que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que éste competía principalmente con el idioma griego. Con el tiempo ya el griego no era la lengua común, mientras el latín se popularizaba, principalmente en el ámbito religioso. El latín se impuso cuando la Iglesia hace una alianza con el Imperio en el año 313 después de Cristo y el Estado se convierte de la noche a la mañana de perseguidor de la Iglesia a su protector y patrocinador. En ese momento nace la hegemonía del idioma latín dentro de la Iglesia de Roma, que duraría más de 1500 años. La existencia y propagación de los textos latinos puso en el escenario una serie de eventos que culminarían en la traducción de la Vulgata latina. Jerónimo nació aproximadamente en el año 345 después de Cristo en Dalmacia, pero no vamos a hablar sobre Jerónimo en este video, lo haremos después,
solo nos vamos a concentrar en su trabajo más importante, la traducción de las Escrituras al latín. En el 383 después de Cristo, el obispo Dámaso de Roma vio la necesidad de compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial. Para entonces, Jerónimo ya era conocido como un importante experto hebreo y servía a Dámaso como su secretario y traductor. Jerónimo fue comisionado para revisar la antigua latina y para el año 384 él había completado los evangelios y tal vez un poco después otras porciones del Nuevo Testamento. Por los siguientes años, en Belén, a donde se había mudado, continuó su trabajo traduciendo varios libros del Antiguo Testamento. Estos, sin embargo, fueron traducidos de la Septuaginta y no del hebreo. Pero conforme más hebreo aprendía Jerónimo, más se convencía de que la autoridad final para cualquier libro del Antiguo Testamento debía provenir del hebreo. Por consiguiente, empezó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo. Pero la antigua latina, al parecer, no era la única traducción de las Escrituras al latín de su tiempo. Existían al menos 3 versiones más, conocidas hoy como la traducción italiana, la africana y la hispana. La antigua latina o Vetus Latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos desde la lengua griega. Estas compilaciones datan de alrededor del 150 después de Cristo, pero tienen limitaciones definidas porque fueron basadas en la Septuaginta. La Vulgata Latina, en cambio, es considerada como más valiosa porque retrocede hasta el original hebreo. Jerónimo pasó del 390 al 405 después de Cristo poniendo el Antiguo Testamento en latín directamente del hebreo. Primero tradujo Samuel y Reyes, después los Salmos que previamente él había revisado 2 veces. Luego vinieron los profetas y Job, seguidos por Esdras y Crónicas y finalmente los libros restantes del Antiguo Testamento. También corrigió el Nuevo Testamento. Para esto, Jerónimo revisó la antigua latina existente, pero afortunadamente revisó también los manuscritos griegos. No sabemos cuáles manuscritos utilizó exactamente, pero en los evangelios, por ejemplo, él parece depender principalmente de un texto similar al de los que tenemos hoy y que conocemos como manuscritos vaticano y sinaítico. Pero algunos expertos de la época le reprochan su revisión de los evangelios. Su revisión del Antiguo Testamento le trajo más controversias. Generaciones de cristianos habían estado leyendo sus traducciones latinas basadas en la Septuaginta. ¿Cómo podía Jerónimo ser tan osado como para alterar sus traducciones? Varios de los prefacios de Jerónimo a los libros del Antiguo Testamento mencionan a sus críticos. En su prefacio a Job, él asegura a sus críticos que no pretende menospreciar la Septuaginta, sino solamente extraer del hebreo lo que consideraba difícil de comprender. A través de la Edad Media, la Vulgata fue corregida y ampliamente copiada. Posteriormente, esta versión serviría como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental. La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y así sigue hasta hoy. El resultado fue que las primeras traducciones de las Biblias católicas en español y a otros idiomas fueron una traducción de una traducción y no fueron una traducción del idioma original. El uso de la Vulgata latina comenzó a decaer a partir del Concilio Vaticano II, que se dio de 1962 a 1965, cuando este cambió la liturgia de la Iglesia, que hasta aquel momento se realizaba solo en latín. No hablaremos en este video sobre los libros que se incluyeron y que se dejaron de lado en la Vulgata. El tema del canon es un tema lo suficientemente amplio como para tratarlo en otro video. Lo que sí debemos reconocer en este caso es la importancia histórica de esta traducción. Alguna vez Jerónimo dijo: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. En otra ocasión, hablando sobre la oración y la lectura de las Escrituras, afirmó que cuando tú oras le hablas a Jesús. Cuando lees la Escritura, es Él quien te habla. Es claro que Jerónimo comprendía la importancia de la Biblia. Aunque su traducción no fue perfecta, su intención era que a través del estudio del texto sagrado, las personas se acercaran al Señor. Desafortunadamente, la tarea de traducción se estancó en los siglos posteriores y en lugar de buscar una mejor versión, la Iglesia romana sacralizó el trabajo de Jerónimo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Por qué crees que esta traducción fue tan importante? Amén, amén. ¿Consideras? Bien, si van viendo las fechas, mis amados, Septuaginta
280 antes de Cristo. Amén. La Vulgata Latina, 400 después de Cristo. Van marcando épocas, van marcando el influjo, la influencia de estos libros, ¿verdad? Durante muchos siglos. De ahí que si encontramos un libro que esté ubicado en una fecha determinada, debemos de entender de dónde fue su fuente, ¿verdad? Entonces, la Vulgata Latina, además tienen otro detalle que quiero comentarles. ¿Por qué el rey de Egipto manda a traducir la ley hebrea en griego? ¿Por qué él hablaba griego? Porque cuando un imperio se imponía a otro pueblo, lo primero que hacía era imponerle su lengua y sus costumbres. Eso significaba dominio, eso significaba conquista. Amén. Entonces, el rey Ptolomeo manda y traduce lo que había de los hebreos en griego. Bueno, ahora viene y conquistan los romanos, ¿verdad? Y conquistan a la Iglesia Católica, no al cristianismo, a la Iglesia Católica, que no es lo mismo. Entonces la Iglesia Católica, para también hacer una preponderancia, así como los judíos, su lengua sagrada era el hebreo, así como de los griegos era su idioma, era lo importante. Entonces el catolicismo creyó que también el latín debería de prevalecer como idioma. ¿Sí? Entonces esas son las etapas, por eso las traducciones. Sabemos el tiempo que estuvo en el dominio de la fe cristiana, la Iglesia Católica, y por eso predominó tanto tiempo. Voy a ir mostrándoles algunas cosas. Esta es una Biblia católica. Esta Biblia católica, su origen es la Vulgata Latina. Todas las Biblias católicas pesan mucho. Amén. Y todas estas vienen de, ¿verdad? Vienen de la Vulgata Latina. Esta no viene de las otras fuentes, porque no le permiten a ningún católico traducir de otra fuente que no sea la Vulgata Latina, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos diferencias de ellas con nosotros, hasta de la elaboración, ¿verdad? Toda Biblia católica tiene mucha estampa, es la forma como tiene su cultura esa parte del cristianismo. Entonces, esta es una Biblia derivada de la Vulgata Latina. Amén. Bien, vamos a ponerla por aquí. Ok. Si usted fue alguna vez católico, de seguro en su casa debe haber una de estas, ¿no? No está mal, no se va uno al infierno por tocarla. Amén. Bien, entonces la Vulgata Latina es importante, todavía sigue siendo importante. ¿De dónde tomó Gutenberg lo que imprimió? De la Vulgata Latina, ¿verdad? Entonces ustedes saben que Gutenberg imprime 5,000 ejemplares y se vuelve la revolución de toda Europa, porque empieza a correr un libro impreso cuyo costo era como ahora que tenemos Biblias de 25 pesos, ¿verdad? Así abatió mucho el costo y mucha gente pudo adquirir. Sin embargo, ya nada más quedan 30 Biblias originales de Gutenberg. Entonces la Vulgata Latina fue la segunda etapa importante para el conocimiento y difusión del Evangelio, con todas las limitaciones que conocemos, ¿verdad? Porque esta está en español, pero las originales están en latín, ¿verdad? El que sabe latín podrá leerlas,
Los que no sabemos latín, pues no podremos leerlas, ¿verdad? Bien, ese es el segundo paso. Vamos a ir otro video para que veamos las del español, ¿verdad? Ahora ya sí traducidas al español. Regrésamelo, Enrique, sí. Todos conocemos, pues obviamente, la Reina Valera, pero hubieron muchos intentos, muchos intentos, solamente que en España estaba la Inquisición. Y la Inquisición fue un problema verdaderamente serio para la difusión del Evangelio. Entonces, en España algunas hacían la traducción, lo leía la Inquisición, dice, no, está mal hecha la traducción, y destruían el trabajo de años de personas, ¿verdad? Dentro de las que pudieron salvarse está la Biblia alfonsina. ¿De dónde deriva esta? De Alfonso X el Sabio, ¿verdad? Ese rey de una de las cruzadas, amén. Y obviamente por quien era él, pues logró sobrevivir la Biblia alfonsina. Luego estuvo la Biblia de Alba, que es de Alba, era uno de los hombres más ricos de toda España, era el duque de Alba, ¿sí? Entonces él mandó a hacer también su Biblia y bueno, por la preeminencia que tenía, ¿verdad? Luego vino en 1543 Francisco de Encinas, es un hombre también de mucho trabajo, y tomó como base el Textus Receptus, del cual ya hablamos en una de las pláticas. Luego en 1553 la Biblia de Ferrara, también de una casa de nobles españoles, pero esta tenía una característica, que el duque de Ferrara contrató a un judío, ¿verdad? El cual bueno, ya existía una mezcla del idioma judío y español, ¿verdad? Y en ese idioma él tradujo esa Biblia, por eso se dice que la tradujo en idioma judeo-español. Era una lengua que ya se manejaba en ese tiempo por la presencia de los judíos en España durante tanto tiempo. En 1556, Juan Pérez de Pineda, ¿verdad?, tradujo el Nuevo Testamento. Y Juan Pérez de Pineda es un personaje importante porque cuando muere, su patrimonio se lo deja en herencia a Casiodoro de Reina para que termine él de imprimir su Biblia. Amén. Así que este hombre deja el trabajo, la traducción ya muy avanzada, y le deja dinero a Casiodoro de Reina, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí adelante. Entonces ahora vamos a centrarnos en la Biblia Reina Valera. Amén. Y aquí tiene, por ejemplo, el 28 de septiembre de 69, en Basilea, Suiza. Ustedes saben que salió, bueno, ahí va a pasar el video para que ahí lo puedan ustedes ver con más amplitud. Y entonces la Reina Valera va adquiriendo ciertas cosas. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra es la primera que utiliza la palabra Jehová. Todas las demás habían utilizado la palabra Yahvé para dirigirse al Señor. Entonces, Casiodoro tiene su Biblia y él traía escrita la palabra Yahvé. Cuando llega a Basilea, Suiza, le dicen, todos los otros que somos protestantes ya no usamos Yahvé, ¿verdad? Aquí usamos Jehová. Y esa es la razón por la que él cambia la palabra Yahvé a Jehová, ¿verdad? Y pues esa es la que tenemos hasta hoy, todavía se conserva. Son de las pocas que conservan todavía el nombre Jehová, ¿verdad? Ya la mayoría de las traducciones modernas han puesto el nombre de Señor y al nombre de Dios, ¿verdad? Y han borrado el nombre de Dios de todas las Biblias. Bien, vamos a ver un poco el video. Hoy va a ser día de video. A ver, día de cine va a ser.
La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, No, en el estaba siglo viendo para ver si le XVI. podías subir ahí. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las ¿Me Sagradas podemos subir Escrituras. tantito? Por favor. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562, lo enjuició en ausencia y al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. Y de allí pasó a Francia y luego a Alemania. En 1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa, y como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. A continuar su labor de pastor, cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen. De manera que he empleado 20 años en ella,
Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos dos hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras. La Biblia en español. Amén, En el amén. siglo XVI los españoles Todavía no. Amén. Bien, esta es una breve biografía de Casiodoro de Reina, a quien le debemos la Biblia que ha prácticamente evangelizado a toda Latinoamérica. Una vida muy azarosa, muy perseguida. Sin embargo, fue la fuente que después Cipriano de Valera también era monje. Salieron juntos del monasterio de San Jerónimo, nada más que tomaron caminos diferentes. Y se estableció Cipriano de Valera en Inglaterra. Pocos saben que, por ejemplo, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, fueron constituidas por cristianos. El origen de estas universidades era formar predicadores. Por eso es que Cipriano de Valera llega ahí a dar clases a los que se constituían. Posteriormente, de ahí salieron Wesley, de ahí salieron Whitefield, de ahí salieron muchos, ¿verdad? De ese lugar, Whitefield mucho tiempo antes. Ahora son las universidades más terribles en contra del cristianismo, ¿verdad? Como las americanas, también las de Yale, la de Oxford igual en Estados Unidos. Todas esas fueron fundadas por organismos cristianos para fundar predicadores, y después se apoderó de ellos gentes que fueron dejando a un lado y fueron metiendo pues las profesiones humanas que se fueron formando, hasta ser hoy una de las más, todas las que yo mencioné son de las más prestigiosas del mundo, pero solamente son humanistas, puras carreras humanistas, ¿verdad? Y tienen sus departamentos de estudio de religiones comparadas, cuya finalidad es encontrar los errores de la Biblia. Es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Agarra lo del Señor, lo pervierte, lo destruye para hacer lo suyo. Entonces, bendito Dios que se dejó dicho Casiodoro de Reina que por favor revisaran su Biblia constantemente de acuerdo a los nuevos descubrimientos que se fueran encontrando en su testamento, y a Cipriano de Valera le pide de favor que haga la primera revisión. La Biblia Reina, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, conocida hoy como Reina Valera, ¿verdad? Es el resultado de la revisión que hizo Cipriano de Valera al trabajo de Casiodoro de Reina. Ese es el origen de la Biblia que usted tiene. El método que utilizaron de traducción fue el método literal, ¿verdad? Por eso se sigue considerando a la Reina Valera como una de las Biblias más fidedignas, más confiables, que los cambios que ha sufrido las sociedades bíblicas han tenido el tino, han tenido el celo, ¿verdad?, de tratarla con mucho cuidado. Por eso es una garantía. ¿Cuál es la mejor traducción de la Reina Valera? Bien, es la 1995. ¿Ok?
1995. Oiga usted, ¿y por qué compramos toda la 60? Porque es como dijéramos, porque es la que conocemos todos. No se olvide que la evangelización de Latinoamérica es reciente. Nosotros somos bebés comparados con Europa, mi hermano. ¿Verdad? Aquellos desde 1660 están inmersos en el asunto del evangelismo y nosotros empezamos en los 1900. Así que somos bebés, ¿verdad? Y hagan de cuenta como al bebé que le trajeron su mamila, ¿verdad? Y luego se encariña con la mamila y le quieren dar otra más bonita y más, no, mi vieja, mi mamila vieja. Así está la Reina Valera 60 con nosotros, ¿verdad? Se le ha agarrado un cariño muy especial a esa versión, ¿verdad? Que uno dice, la 95 es la mejor, porque se tomó todo lo que existía ya de nuevos documentos, la cuidaron con mucho y se considera que es la traducción que más se apega a lo que hay de pergaminos existentes, ¿verdad? No cambia mucho, pero es la más completa. Hay la 2000, la 2002, ¿verdad? La Reina Valera Gómez, que también es una traducción muy recomendable para el que le interese aprender Biblia, ¿verdad? El que quiera tener el mismo lenguaje que los demás, pues la 60. Y por eso ha ido predominando en las congregaciones, porque pues todos hablamos el mismo lenguaje. Cuando dicen, no, que nos hablan de tal libro, tal artículo, sí, eso dice, ¿no? Todos ya de memoria nos los vamos aprendiendo. Entonces, hay de todos tamaños, ¿verdad? Esta es una Reina Valera, obviamente que debe ser como las que ustedes tienen, ¿verdad? Esta es una presentación más pequeña. Esta Biblia tiene de todos tamaños. En piel, fileteada en oro, ¿verdad? Aquí con su abecedario en esta porción, en fin, como usted quiera, de este tamaño, de otro tamaño. Hay unas que son gigantes, ¿verdad? Esta es la más diversificada para nosotros, la Reina Valera. Esta viene de la traducción ¿en qué se basó? Podemos poner en qué se basó Casiodoro de Reina para traducir su Biblia, mijo. Entonces él también utilizó la Vulgata Latina, ¿verdad? Y también la anterior, mijo. Ok. Usó diversos documentos tales como versiones en latín. Amén, Vulgata Latina. Dentro de ellas la Vulgata, la Biblia hebrea de Daniel Bomber, la Biblia de Zurich de Ulrico Zwinglio, de donde tomó la palabra Jehová en lugar de Yahvé. Amén. Y el texto masorético para el Antiguo Testamento. También usó el texto Receptus y las traducciones que le dejó ya adelantada Pérez Pineda y Juan de Valdés. O sea que realmente fue una obra gigante, ¿verdad? Una obra, sobre todo para un hombre que no era un erudito en lenguas muertas, ¿verdad? O sea que su esfuerzo realmente fue extraordinario. Todo eso lo tiene usted en su Reina Valera. Amén. Bien. Vamos a concluir. Bueno, ¿por qué los nombres? Porque cuando Casiodoro de Reina imprimió su Biblia, tenía como portada un oso que estaba queriendo agarrar un panal de miel, ¿verdad? Para tomar de esa miel. Y Cipriano de Valera le llaman la Biblia del Cántaro porque tiene en la primera hoja una portada donde está un hombre con un cántaro y está vaciando el cántaro, ¿verdad? Es obvia la inferencia, la palabra regándose, ¿verdad? Y el otro, pues, la palabra como miel. Ya después que juntaron la Casiodoro de Reina con la Cipriano Valera, quitaron esas dos litografías. Y ahora vienen simples con el nombre de Sagrada Biblia. Bien,
con esto vemos lo que es el español. Ahora vamos a ver una parte, hijo, la de las traducciones, la última. Sí, Estas son las cinco solas que resultan del movimiento protestante. Todos los que estuvieron en ese movimiento hablaban de la sola escritura, la sola gracia, la sola fide, la solus Christus, soli Deo gloria. No había otra razón para cualquiera que quisiera dedicarse a la enseñanza, a la publicación, al ministerio de la predicación, tenía que tener en cuenta estas cinco solas, ¿verdad? Las cuales quiere decir solo escritura, solo la Biblia. Ningún otro libro más que se basaran en la Biblia, lo cual se recomienda hoy todavía, la sola fe, ¿verdad? Una sola fe, como dice Efesios capítulo 4, una sola gracia, ¿verdad? La que hemos recibido de Dios, y la gloria solo para Dios. Amén. Después se le agregaría solo Cristo. Todo lo que hacemos es para Cristo, para la gloria de Dios y para Cristo, ¿verdad? Entonces, en eso se basaban todos. Ahora vamos a ver este movimiento. Nosotros vamos a tratar de la primera sola, que es solo escritura, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa en las traducciones que tenemos. Tenemos la traducción carolingia. Estamos hablando de otros idiomas. Esta es la de Carlo Magno, ¿verdad? Esta es en el siglo VII. Él manda hacer, porque saben ustedes que fue el emperador del Imperio Romano de Occidente, y él manda hacer su Biblia. Un hombre que promovió mucho sobre todo las letras. Entonces ya en el siglo VII él se mandó a hacer su Biblia, ¿verdad? Luego John Wycliffe en Inglaterra, él empezó a traducirla. La vida de John Wycliffe es tremenda. Todos esos que ustedes ven ahí, John Wycliffe, Jan Hus, William Tyndale, están en videos. Sus vidas están en videos. Yo les recomiendo que los adquieran, ¿verdad? Y vean la Biblia de estos personajes extraordinarios de Dios. Amén. Y ellos fueron estudiando. John Wycliffe, por ejemplo, traduce todo el Nuevo Testamento. Ya no le alcanza a terminar el Antiguo, pero sus alumnos, sus seguidores terminan la traducción, y es muy perseguida esa traducción, tanto que prácticamente la encierran en las bibliotecas. La vida de John Wycliffe era un hombre de mucha sabiduría, no lo pudieron matar en vida. Aunque pretendió la Inquisición matarlo, no pudo. Pero después de que murió, unos años después, lo desenterraron, quemaron sus restos y las cenizas de sus restos los tiraron a un río. Era tanto el odio por traducir la palabra. Amados, la Iglesia Católica Romana ha sido el brazo ejecutor prácticamente del adversario para querer borrar la escritura de Dios de la tierra. Así ha sido, de esa manera. La ha perseguido hasta donde ha sido bien posible. Hay por ahí un libro que se llama La historia de la Biblia en México. Es extraordinario los intentos que hicieron gentes extranjeras, holandeses, franceses, puros ingleses, para traer acá el nuevo evangelio. Y la Inquisición los agarraba y los quemaba. Por eso fue que tardó tanto tiempo a llegar a México el evangelio, mi hermano. No porque no trataran los de Europa, sino la vigilancia tan extrema que tuvo la Inquisición para impedir que los libros de los de Gutenberg, por ejemplo, 500 de sus 5,000 libros se enviaron en un barco aquí a América, ¿verdad? Sin embargo, los capturaron los de la Inquisición y destruyeron las 500 Biblias que había impreso Gutenberg. Luego William Tyndale, amén.
También traduce posteriormente la Biblia al inglés. Luego tenemos la famosa King James, ¿se acuerdan? Que todavía existe. La King James es en Inglaterra o en los pueblos de habla inglesa, como la Reina Valera es para los de habla española, ¿verdad? La misma. Entonces, todas estas se intentaron hacer en las traducciones. Ahora bien, esta la vamos a dejar al final, mijo, por favor. Vamos a Durante ver los siglos otras siguientes, mientras los traducciones. protestantes Amén. Sí, vamos bien, vamos bien. Adelante. insistían en llevar la Biblia al pueblo en el lenguaje del pueblo, la Iglesia Católica seguía manteniendo la Biblia lejos de las personas comunes. En 1516, Erasmo de Rotterdam publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento basado fundamentalmente en manuscritos de tipo bizantino que serían conocidos como el Textus Receptus. Las traducciones. En 1521, Lutero, perseguido por el Papa y el Emperador y ocultándose en el castillo de Warburg, publicó su traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1522. La Biblia entera traducida por Lutero se publicó en 1534. En 1524 se publicaba la primera traducción completa al holandés. En 1549 apareció la Biblia checa. En 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. A pesar del peligro inmenso que significaba traducir la Biblia al español, hubo algunos esfuerzos muy importantes en este sentido. En 1543, Francisco de Encinas publicó su traducción del Nuevo Testamento partiendo del texto griego original. En 1556 se publicó otra traducción del Nuevo Testamento al español, cuyo traductor posiblemente fue Juan Pérez de Pineda. Finalmente, en 1569, aparecería la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducida por el famoso Casiodoro de Reina. Las traducciones al inglés aparecieron también con rapidez. En 1526 se publicó la traducción de William Tyndale. De esta traducción se publicaron revisiones en 1534, 1535 y 1536. La ejecución impidió a Tyndale concluir su traducción de la Biblia, pero la tarea fue concluida por Miles Coverdale, siendo publicada con el título de la Matthew Bible, la primera traducción completa de la Biblia al inglés. En los años siguientes, continuaron publicándose la Great Bible de 1538, la Bishop Bible de 1568 y finalmente la versión King James de 1611. En 1530 apareció la primera traducción completa de la Biblia al francés. En 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, una extraordinaria versión francesa que sería utilizada por personajes de tanta relevancia como Shakespeare, Oliver Cromwell, John Bunyan, Juan Calvino, Teodoro Beza y los peregrinos del Mayflower. En 1578 se concluyó la primera traducción completa de la Biblia al esloveno. A esas alturas, la Biblia ya había sido traducida por distintos eruditos protestantes a 11 lenguas más. La Biblia finalmente estaba disponible en casi todas las lenguas conocidas en ese momento, producto de la Reforma. En el curso de los siglos siguientes, las escrituras irían llegando en su propia lengua a las culturas más lejanas. El impulso misionero. La Biblia en lenguas vernáculas, uno de los aportes centrales de la Reforma protestante, se convierte posteriormente en el arma principal del arsenal de los misioneros. Estos misioneros, que viajaban por todo el mundo, junto con los comerciantes y administradores de los imperios europeos en expansión, encuentran cada vez más idiomas a los que se puede traducir el texto sagrado. En 1663, John Eliot imprimió la primera Biblia en América, dirigida a la población indígena. En el otro lado del mundo, Albert Royal, un agente de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fue el primero en traducir las escrituras a un idioma asiático moderno, el malayo. Su traducción del Nuevo Testamento se completó en 1688 y otra en tamil siguió en 1715. La Edad de Oro. Pero las compuertas de la traducción de la Biblia realmente se abrieron con el movimiento misionero moderno. Henry Martyn tradujo el Nuevo Testamento al urdu, persa y judeo-persa.
antes de su muerte temprana a la edad de 31 años. Mientras tanto, en India, William Carey y su equipo participaron en la publicación y traducción de las Escrituras en 40 idiomas. En 1884, Samuel Crowther completó su traducción de toda la Biblia al Yoruba, en África Occidental. Y Pandita Ramabai aprendió hebreo y griego para producir una versión de la Biblia en una lengua coloquial del idioma indio maratí que las personas de la India de todos los niveles de la sociedad podían entender. Durante el siglo XIX, las traducciones de la Biblia en su totalidad o en parte se publicaron en unos 400 idiomas nuevos. El siglo XX se agregaron al menos el doble de ese número. La Biblia hoy. En Papúa Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas. La primera traducción del Nuevo Testamento a una de estas lenguas no se publica sino hasta 1956. Sin embargo, para la década de 1990, el Nuevo Testamento estuvo disponible en más de 100 idiomas de la región, con casi 200 versiones más en preparación. Según datos de 2017, se calcula que actualmente hay 7.099 lenguas vivas en el mundo. Al menos una porción de las Escrituras ha sido traducida para 3.312 de estos idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en 1.521 idiomas y la Biblia completa ha sido traducida a 670 idiomas. La historia de las traducciones de la Biblia terminará cuando el último idioma que necesite una traducción de la Biblia tenga acceso a una versión nativa. Vivimos en tiempos en el que el acceso a la Biblia es muy privilegiado. El uso de la tecnología ha permitido que el acceso de las Sagradas Escrituras esté al alcance de cualquier pantalla. Nunca antes había sido tan fácil leer y estudiar la Biblia, y de paso, compartirla con otros. La pregunta es, ¿por qué los índices de la lectura de la Biblia son tan bajos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más. Vamos a mandarle un comentario, ¿no? ¿Por qué el índice de la lectura de la Biblia es tan bajo? Amén. ¿Saben ustedes qué es el problema número uno ahorita en el cristianismo? Que la gente no lee Biblia y por lo tanto es engañada de la manera más fácil por doctrinas que no son bíblicas, por movimientos que no buscan su salvación, por organizaciones que por ganancia deshonesta se han metido a esta, le llaman el comercio de la fe, y se debe a la ignorancia bíblica, ¿verdad? Que ahí no se puede hacer nada realmente más que pues en las congregaciones promover, por ejemplo, como estas conferencias y otras para que se vayan despertando el interés. Y sobre todo, opinión personal, es de que hay que enseñar mucho la salvación del alma. Miren, nos amamos tan poquito que no nos importa dónde va a ir nuestra alma. Y el Señor vino a salvar las almas. Sin embargo, nosotros no nos preocupamos. Usted compra un aparato de sonido y agarra el manual y empieza usted a aprender cómo funciona para sacar el mejor provecho. Más ahora las televisiones de plasma, ¿verdad? Que traen tantas cosas. Hay unos que son expertos en manejar el plasma, pero no saben dónde queda el libro de Mateo. Y eso es lo que nos está llevando a perdición. Porque creyendo, estamos sustituyendo la verdadera fe por supuestos de nosotros. Hay tantas Biblias como cada uno de nosotros, que no la ha abierto, pero la interpreta a su manera, ¿verdad? Que no conoce muchas cosas, pero opina como un experto y se va guiando por sus suposiciones de su mente. Eso es tanto como escribir nuestra propia Biblia, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas más delicados actualmente. Bien. ¿Qué tiene de diferente esta con las demás? Que esta Biblia católica tiene los libros apócrifos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el libro del Tobías, tiene el libro de Judith, tiene el libro de Macabeos, ¿verdad? Todos ellos, esos son libros apócrifos.
¿Qué quiere decir? Ya dijimos que apócrifos no es una mala palabra, no es una palabra, sino simplemente que son sin autorización, que no se les considera de inspiración divina, que son útiles para conocer la historia de los pueblos, eh, digamos, tradiciones y costumbres, pero no forman doctrina, no sirven para formar doctrina. A eso se refieren los libros apócrifos, en los que no se puso de acuerdo la iglesia en darles la legitimidad, ¿verdad?, de ser una Biblia que fuera inspirada por un apóstol o por un seguidor de un apóstol, que fuera conocida por toda la iglesia para entre el año 35 y el año 100, que fuera un documento comprobable que cambia vidas, ¿verdad?, que renueva nuestra forma de entendimiento. Entonces, los apócrifos, y sobre todo una, pero se me olvidaba, que no se contradiga con ningún otro de los libros que hay. Todos los apócrifos tienen partes que contradicen seriamente la doctrina de otros libros. Por eso fue que los dejaron aparte, ¿verdad? Así que usted no discuta por el libro de los Macabeos, no discuta por el libro de Judith. Uno dice, es que yo no discuto por nada, pastor. Pues ese es tu problema, mi hijo. Amén. Tú debes defender tu fe. Amén. Porque ahí está tu vida, la presente y la eterna, ¿verdad? Todos debemos de ser apologistas y defender ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Y mi fe está cimentada sobre la fe de los apóstoles. Entonces, uno debe, claro, con una sabiduría no confrontativa, ¿no? Porque no se trata de ganar la discusión, sino de presentar la verdad. Bien, entonces esa Biblia tiene eso. Con ello, esta es la Biblia de las que le he estado hablando, la Biblia Peshitta. ¿Se acuerdan que hablábamos de los targúmenes siriacos? Esta Biblia está totalmente copiada de los targúmenes siriacos, ¿verdad? Aquí viene una explicación en las primeras hojas de dónde vino la historia de la Peshitta y todo. Y es una Biblia muy amable. Su lenguaje es bastante accesible. Amén. Y bastante cierta en lo que dice, ¿verdad? Es una Biblia demostrada con los documentos encontrados en la zona de Siria, Babilonia. Amén. Aquí tengo una Biblia hebrea. Y estas tienen la característica que usted ve aquí. En una hoja viene en hebreo y aquí viene su traducción en español, ¿verdad? Si usted quiere aprender hebreo, aquí está. Estas vienen siendo más o menos como las que reparten los gedeones, ¿verdad?, que en una hoja tienen inglés y en la otra tienen español. Esta tiene hebreo en una de ellas, ¿verdad?, y en la otra tiene la traducción al español. Estas, por ejemplo, ya usan, estas modernas hebreas, ya usan la palabra Señor para todo también, como todas las otras, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, lenguaje moderno y una cantidad tremenda, ¿verdad? Entonces, esta es otra Biblia, ¿verdad? Bien, después me faltaba la otra. YouVersion, ¿verdad? Y hay otra muy famosa, se llama... Entonces usted ya no tiene por dónde escaparse, ¿verdad? Está usted esperando cualquier cosa, donde usted vaya y listo. No lee usted porque no quiere, ¿verdad? Porque le dijeron que usted ya está salvo. Amén. No lo cree usted. Amén. Bien, ahora vamos a ver qué documentos hay para poder conocer mejor la Biblia. Bueno, por ejemplo, está el diccionario Vine.
Este es totalmente bíblico, solamente las palabras que están en la Biblia son las que da su traducción, su origen. Amén. Este es un diccionario ya más ampliado que les trae geografía, que les trae costumbres, ¿verdad? Esto nos va abundando. Es muy bueno conocer las tradiciones y las costumbres de los pueblos para que podamos entender qué es lo que dice. Cuando el Señor usa una parábola, ¿verdad? Podamos entender, como les decía la otra vez, debes de perdonar 70 veces 7, ¿verdad? Y de repente alguien le llega a perdonar y le dice, oye, perdóname. No, manito, ya agotaste tus 490. Pues 70 veces 7. No, amigo, 70 veces 7 significa todas las veces que sea necesario. Ese es un modismo, ¿verdad? Si no lo entendemos, le llevamos la cuenta. Ok. Luego tenemos uno que es el Strong. Este es muy utilizado porque hace la correlación de textos paralelos, ¿verdad? O textos del Nuevo con el Antiguo Testamento y explica lo que la palabra significa con claridad. Y luego hay este, por ejemplo, este es un auxiliar temático que viene por temas de los libros. Agarra Apocalipsis y lo va analizando por temas. Bueno, es toda la Biblia ahí. Y hay otro que ya no entró en la bolsa. Amén. Ese es versículo por versículo. Comentario bíblico, versículo por versículo, que es de Matthew. Ese es ya de muchos años, pero es el que se ha visto que es la obra más extensa que se ha hecho de que versículo por versículo de toda la Biblia ha sido comentada, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, hay que tener cuidado con los comentarios, porque no por el hecho de un erudito quiere decir que estamos en la línea de doctrina. Amén. Que eso es muy importante. Y entonces sirve como referencia para conocimiento, pero como dice Pablo, lo que sirve, tómalo. Y lo demás, deséchalo. Amén. Entonces, estos son documentos que les pueden ayudar, dependiendo qué tanto quiere usted conocer de la Biblia. Amén. Pero como es el único libro que vamos a leer, bueno, se supone, ¿verdad? Si se echa usted 3 series de Netflix, ya no mire usted una nomás, ¿verdad? Y dedíquese a su salvación, mi hermano. Aleluya. Y pues allá si todavía vayamos menguando en algunas cosas y el tiempo que nos sobra. Mire, esto es fabuloso. En esta puede usted bajar varias Biblias. Ponemos, mijo, el texto. Mire. No, la anterior está bien, Enrique, la de que no sea una sola traducción. Amén. Creo que la anterior, ¿verdad? Usar una sola traducción deja al estudiante a merced de las preferencias exegéticas del traductor. Debemos considerar que no hay una versión autorizada o con la aceptación de todos, por lo que es prudente escudriñar con traducciones que han demostrado su excelencia y confiabilidad, así como rechazar enfáticamente aquellas que han mutilado textos o alterado los textos en forma tendenciosa o han insertado herejías encubiertas a través de los estudios, comentarios a pie de página. ¿Sí? La mejor manera de meter una doctrina es en una Biblia, meter un comentario abajo, ¿verdad? Y ahí la gente piensa que es parte de la Biblia. Y entonces el comentario, la doctrina de la persona, lo van tomando, ¿verdad? Eso sucedió con la primer Biblia que salió de estudio, que le llamaron, ¿verdad? Que introdujo una serie de cosas que eran su opinión personal, pero que las vació en la Biblia y que ahorita son defendidas por miles o por millones de gentes, cuando defendiéndola como si fuera parte de la Biblia misma. ¿Cuándo fue eso? Fue un comentario, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, pero no es parte de la Biblia. Y usted la puede bajar aquí. Amén. Usted puede bajar varias traducciones.
De tal manera que usted puede ir leyendo una Biblia en 3 traducciones o de 3 Biblias diferentes. Usted puede bajar la Reina Valera, ¿verdad? Puede usted bajar la Peshitta y puede usted bajar, por ejemplo, las traducciones antiguas de las Biblias católicas estaban hechas con mucho esmero, ¿verdad? Como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de oro, la Torre Samat, etcétera. Bueno, ahí ya lleva usted 3. Entonces usted va leyendo, ¿verdad?, cada porción en 3 traducciones y a usted le va a ampliar totalmente la comprensión del versículo. Amén. Ahora, si no puede usted leer en 3, cuando menos la está en una. Amén. Porque usted solo la Reina Valera y con esa se va, ¿verdad? Hay unas que tienen comentarios, hay unas que tienen integrada Strong, amén, para que usted conozca de la raíz griega el significado de la palabra, y esa la puede usted tener en su mano. Amén. Y yo creo que está pasando así porque los tiempos son cortos y tenemos que aprovechar para este tema que ha sido tomado tan a la ligera, ¿verdad? Y de ahí viene pues la forma como el cristianismo está respondiendo a los tiempos de hoy. Amén. ¿Podemos poner tu pantalla, amigo? ¿Qué horas son? 7:50. ¿Y a qué hora me tengo que ir? Las 8. Bueno. Lo que quieran preguntar. Amén. Miren, este es una Biblia electrónica. Se llama eSword. Amén. eSword. Está allá en aquella esquinita. De electrónica y sword de espada. O sea, la espada electrónica. Es gratuita. Esta usted la puede bajar a su tablet, la puede bajar a su teléfono. Lo más conveniente es en su computadora. ¿Por qué? Porque tiene demasiada información. Por ejemplo, todo esto que usted ve aquí arriba son Biblias. Hay más de 2,000 traducciones bíblicas. Entonces ahí está, por ejemplo, la Stendhal, ¿verdad? La Torá, si quiere usted conocer la Torá, amén. La traducción de Nuevo Mundo, ¿verdad? La de Tyndale, ahí está, la Vulgata Latina, la de Webster, la de Wesley, ¿verdad? La de Wycliffe, ¿sí? Y ahí se viene usted con la del Recobro, la de Navarra, la Oro, la Kadosh, que es judío-mesiánica. Aquí está la Alfonsina, de la que hablábamos, ¿recuerda usted? Usted la abre esa y está en romance de ese tiempo, para que aprenda usted español antiguo. Se sorprende uno el español antiguo. Amén. Por ejemplo, en este texto, 2 de Timoteo, veámoslos en comparar, mijo. Ese texto aquí en comparar. Ajá. Izquierda. Atrásito. Esa, ahí. Por ejemplo, el texto 2 de Timoteo 3:10, usted le pone comparar y se la compara el mismo versículo en todas esas Biblias que tiene usted ahí cuadrada. Amén. Eso le permite a usted decir, sí, eso es lo que significa el versículo. ¿Ah? En las traducciones de fulano, de sutano, de mengano, dice todo. Y entonces uno queda ya confiado en el contenido, con toda claridad, del versículo. Claro, eso se hace con versículos que son un poquito difíciles de entender, no con todos, ¿verdad? Pero entonces usted ahí tiene un vaciado de todas esas Biblias del mismo 2 de Timoteo. Ahora usted dice, no, pero son muchas, ¿no? Entonces nos vamos a paralelo, ¿sí? Y entonces usted escoge en cada una de las esas qué Biblia quiere usted poner. La King James viene por default porque viene del inglés esta, ¿verdad? Luego viene la otra, y entonces solamente se lo
compara en las Biblias que usted ha puesto. Si usted considera que 5, por ejemplo, la Torre Samat, ¿verdad? Si habla usted inglés, puede poner la King James. Luego, Reina Valera 60, Reina Valera 95, Kadosh, mesiánico, y entonces le viene el mismo versículo comparado en cada una de las Biblias. Entonces ya nada más se concentra usted en 5, ¿verdad? Y usted dice, por ejemplo, en el 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ¿verdad? En una Biblia, y la otra dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, son pequeños cambios, pero usted puede tener un conocimiento abundante del versículo que usted quiere que se le aclare más para que pueda entender la Biblia. Bueno, con esto, en este caso, si usted ve allá con azul, Macabeos, la oración de María, sabiduría, Sirac, Baruch, viene en azul todos los apócrifos, ¿verdad? Si a usted le interesa conocer que realmente no vale la pena más que Macabeos, todo lo demás es fábula y historias, ¿verdad? Baruch se parece mucho al de Jeremías, pero por ejemplo ese Baruch no es Baruch, porque eso es lo que tienen los apócrifos, que le asignaban nombres de personajes que aparecen en la Biblia, pero realmente eran personas que hacían el escrito, ¿verdad? Entonces, con esto no nos falta todavía una reunioncita, pero con esto terminamos con lo de las traducciones, cómo viene la Biblia, cómo fue generada, cómo se encuentra, las traducciones, ¿verdad? Porque, y queríamos terminar con eso, con esa presentación. Si usted quiere, el próximo viernes podemos venir un poquito más temprano, a las 6 de la tarde, y en la media hora que tengamos, usted trae su computadora y le bajamos el Strong a su computadora, ¿ok? Para que usted la tenga. Es recomendable, es una herramienta, porque no termina ahí. La regresamos, mijo, para que se animen. Todo esto que ustedes ven aquí, ahorita nos va a pasar Enrique, está aquí. En esta parte que usted vea dice diccionarios. Son estos. ¿Sí? Hay 10, 12, 14, los que usted quiera. Diccionarios. Luego abajo dice comentarios. Ahí hay un sinnúmero de comentarios como de especializados, institutos y todos esos. Amén. ¿Ya lo sacaste aquí, hijo, el comentario? ¿No, verdad? Ok. Y abajo, ¿qué dice? Editores, ¿verdad? No. Editores. Ok. Entonces también hay diccionarios donde cada palabra ahí se le explica. Si, por ejemplo, baja usted un Strong es esos que tienen la Biblia con una letrita más. ¿Sí? Por ejemplo, veríamos aquí, LX, la Septuaginta. Ahí está la Septuaginta. Ya se me borró. Aquí, LXX es la Septuaginta con un más. Quiere decir que es con el Strong. ¿Sí? Usted va a encontrar el texto y va a traer un numerito. En ese numerito le pincha a usted y ¡pum! Le bota lo que el Strong lo interpreta. Entonces es una herramienta fabulosa. Amén. Y gratuita. Amén. Bien. Con esto concluimos, salvo que tengan alguna pregunta que hacer. Amén. Pues les contestamos. Amén. Si no, pues nos vamos a tomar café todos ya. Aleluya. ¿Ninguna pregunta, mis amados? Sí. Spurgeon es una garantía en todo.
ya sea sus prédicas, ya sea sus libros, ¿verdad? Spurgeon es una garantía. Amén. Tan bueno era Spurgeon que se convirtió en un tropiezo, no tropiezo, sino en un estorbo para los bautistas y los metodistas de ese tiempo. Era un hombre tan preciso en la palabra y tan convertido al Señor que realmente su carácter tuvieron que hacerlo a un lado. Después que le hizo crecer, ¿verdad? Porque Spurgeon es el que hizo crecer a los metodistas, a los bautistas y a todos. En Inglaterra fue Spurgeon. Pero cuando ya tenían mucha gente, él les siguió exigiendo porque ya entraba mucho billete. ¿Sí? Spurgeon llegó a juntar a más de 10,000 gentes en lo que se llamaba la Casa de Cristal. Y a puro pecho. Predicaba a puro pecho, ¿verdad? Pero era un hombre de los que forjaron. Sí, es una garantía. Y vale la pena, todos los que quieran, oír sus prédicas de Spurgeon. Amén. Sí, sí vale la pena. No, por favor, pongámonos serios, pues. No. La Casa de Cristal fue en el año 1800 y fracción. Lo de Dante Gebel, donde estuvo una vez, pues ya no está. Esa se llama la Catedral de Cristal. Esa era de un predicador evangelístico por televisión, que después perdió la casa porque pues no pudieron sostenerla porque era preciosa esa. Esa la compró el obispo católico de esa ciudad para hacerla su iglesia. Ahora es católica. Como muchas de las iglesias de Inglaterra, ahora son bares. En Europa son teatros, boutiques, esas preciosas catedrales góticas, ¿verdad? De cristalería y todo. La compraron gente porque ya no llegan. En Europa, si usted en una misa se juntan 20 gentes, se enloquece el cura. Entonces ya las han ido vendiendo porque no las pueden sostener. Y el que la compra, hijos del diablo, lo primero que hacen es usarla para otra cosa. Amén. Entonces, Catedral de Cristal. La de Spurgeon, Casa de Cristal. Amén. ¿Listos? Dios me los bendiga, los guarde y los prospere. Y primero Dios, nos vemos el próximo viernes. 6 de la tarde para los que quieran traer su computadora, ¿verdad?